Y como digo, vamos a ver el solucionar las soluciones de los ejercicios que yo proponía. Vamos a volver a ver, la semana pasada vimos unos, pero hubo un problema con la grabación y no funcionó, así que vamos a verlos ahora también. Bueno, veíamos estos tres primeros poemas, que eran los dentro de la lírica popular, de las jarchas, el cancionero popular, esa lírica galaico-portuguesa influenciado por la lírica provenzal, etcétera, etcétera. Y entonces nos decían, bueno, hay tres rasgos, paralelismo y rima sonante y repetición, con cuáles asocias de aquello que se ofrecía ahí y por lo tanto con cuáles las asocias de los poemas, ¿no? Entonces dijimos que había paralelismo, claro, en lo de venir luz al día, venir la luz del alba, que lo teníamos en el poema, en el segundo poema, ¿vale? Pero decíamos el paralelismo era estructuras o frases que están construidas de forma parecida, es decir, siguiendo el mismo orden, siguiendo la misma estructura y que van, por supuesto, una detrás de otra o cerca una detrás de otra, ¿no? Venid a la luz del día, venid a la luz del alba, en la misma estructura, la misma construcción, por lo tanto, paralelismo. Rima sonante cuando la rima final del verso correspondía solamente a la de las vocales y no de las consonantes. En ese caso era el número 1, Garza, enamorada daba, que corresponde al tercer poema. Y por último, la repetición, tanto amare, es decir, las mismas palabras o la misma estructura, no es como el paralelismo es un mismo tipo de frase, pero con palabras diferentes, mientras que la repetición es repetir, como su nombre indica, la misma frase o la misma estructura. Tanto amare, decía, correspondiente al primer poema, que era una jarcha. En cualquier caso, si nos pusiéramos a revisar un poco más a fondo, veríamos que hay ejemplos incluso de los tres. De hecho, así salió, ¿no? en los comentarios que hiciste, por ejemplo, de la rima sonante, pero hay ejemplos de los tres, de los tres hechos de paralelismo, de rima sonante y repetición en los tres poemas. Bueno, y el siguiente, que en la que ya tenemos extractos, no teníamos dentro de Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, se seleccionaron una serie de fragmentos, una serie de coplas, ¿vale? Que ya estuvimos leyendo y demás, y que, bueno, se nos pedía, luego decíamos, bueno, aquí tienes una serie de ejercicios y demás relacionados con esos poemas. Estaban divididos en dos bloques. Primero, el bloque con las coplas 1, 3 y 5, y otro, el bloque con las coplas 9, 13 y 16. Son coplas, insisto, tomadas de la obra Copla a la muerte de su padre, Jorge Manrique, y que tocan, ahora después lo vamos a ir repasando a través de los ejercicios, los tópicos literarios muy propios de la Edad Media, ¿no? La capacidad igualatoria de la muerte, el paso del tiempo que nada deja, que todo se lleva, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo no sirven de nada las riquezas, etcétera, etcétera, como digo. Bueno. Bueno, primero hace una indicación, esto meramente métrico, como dice de que observa el tono y ritmo conseguidos por esa medida de los versos, 884, 884, las anáforas y paralelismos y los encabalgamientos. Decíamos que, recordar que las coplas de la muerte de sus padres tenían lo que era el pie quebrado, llamadas coplas de pie quebrado, porque eran dos estrofas de versos de 8 sílabas y una de 4. ¿Vale? O sea, dos versos de 8, uno de 4, dos versos de 8, uno de 4. Con esas dos estructuras, con esos dos grupos, en total esos 6 versos, se formaba la copla de pie quebrado. Y eso entonces, esa estructura, insisto, son dos grupos de 3 versos, 2 de 8 sílabas, uno de 4, ese par de estrofas formaban una copla de pie quebrado, pues esa estructura junto con elementos o junto con figuras retóricas como la anáfora, el paralelismo, el encabalgamiento, le dan ritmo, ¿vale? a estos poemas. Claro, para eso hay que leerlo en voz alta y demás, y si se hiciera así, de hecho lo hicimos la semana pasada, ese ritmo se ve, existe, es verdadero, no es una invención meramente lingüística. Bueno, el primer ejercicio me dice, relee ese primer bloque de copla y busca los siguientes temas y recursos. Entonces nos pedía
en qué estrofa, mejor dicho, en qué copla aparecían estas imágenes. Por ejemplo, La vida es un río es en la copla tercera. Esa es la imagen típica de que la vida es ese río que al final lleva a la muerte, que es el mar. Una imagen, la vida es un camino hacia la vida eterna y la muerte su final y descanso. Eso concretamente en la quinta, ¿no? En la última de ese grupo. Igual, también lo comentábamos, esa imagen tópica literaria de que tú vas caminando, la vida es ese camino que llega y al final, la llegada, el final de ese camino, el destino de ese camino es la muerte, ¿no? Un paralelismo de contenido, es decir, no tanto de que las frases estén hechas, sino de que el contenido, el tema, sea más o menos el mismo. Partir es nacer, andar es vivir y llegar es morir y descansar, ¿no? Pues eso concretamente también en la quinta, que en esa copla quinta que está hablando de esta idea de la muerte, el final del camino, la vida es ese camino, etcétera, etcétera. Temas, el tiempo, la muerte y el pasado se encuentran fundamentalmente en la estrofa de la copla número 1. Insisto que en la Edad Media, todos estos temas de la muerte, creo que comentábamos eso la semana pasada en la clase, que estaban, o la semana pasada, o en la clase que dedicáramos a la literatura, a la lírica medieval, que la muerte era algo muy presente. Hoy en día no ocurre así, pero que en épocas como esta, la muerte, ese paso rápido del tiempo, estaba algo muy presente, estaba, digamos, era algo cotidiano. Y una sentencia, es decir, como una especie de refrán, ¿no? Cualquier tiempo pasado fue mejor. Lo tenemos en la copla primera, la número 1, ¿no? Algo que parece que es moderno, pero que, fijaos, estamos hablando de algo que se compuso quiero recordar que en el siglo XIII y demás, y que ya se decía. Y con el siguiente bloque, de las estrofas, de las coplas 9, 13 y 16, ocurre lo mismo. Es decir, nos proponen una serie de temas o ideas y que tenemos que relacionar. Bueno, una serie de preguntas retóricas, es decir, que en qué copla se reiteran o aparecen estas preguntas retóricas, que recordamos que las preguntas retóricas, como diceis, no es una respuesta, simplemente es como una especie, es una estructura, una forma de expresar una queja, un lamento, un deseo, algo que de repente no va a poder ser satisfecho, ¿vale? Pero que se hace en forma de pregunta. Dice que reiteran el tópico latino del ubi sunt. Eso es el que dice que dónde están, qué fue de aquello. Es decir, este tópico latino se refiere incide en el hecho de que las riquezas, las grandezas, es decir, lo que la gente considera como muy importante durante la vida, luego al final no es tan importante porque el tiempo se lo lleva por delante, ¿no? Por ejemplo, la juventud, que es un valor supremo, o la gran fortuna, ¿no? Bueno, pues la juventud se pasa con el tiempo. La fortuna es cuando fallece y el tiempo pasa, ya no te sirve para nada. Esa es la idea del tópico latino del ubi sunt, ¿no? Claro, como dónde está, qué fue de aquello, es decir, para qué sirve todo aquello que en su momento yo pensaba que era. Bueno, tenemos la copla 16. ¿Vale? En la copla 16 es donde aparece, se recrea este tópico. El tema dice: de nuevo es el paso del tiempo, destruye la juventud y la belleza, desaparecen con la vejez, ¿no? Fijaros, esto de la Edad Media aún estamos lidiando y lidiaremos para siempre con esta idea del paso del tiempo y de la juventud. Bueno, pues esa idea del tiempo destructor, ¿no? De esa juventud y esa belleza lo tenéis en la copla, en la número 9. Y por último, los placeres y delicias de la vida son engaños para acabar cayendo en la trampa de la muerte. Hoy se piensa de otra manera, vivimos en una sociedad en ese sentido mucho más hedonista, más, que dirían, disfrutona. Pero en la época había una gran advertencia, sobre todo a aquellos que no podían permitirse, digamos, placeres y delicias de la vida, para decirles: mirad, eso es un engaño, porque eso al final, con la muerte, todo eso desaparece. Es decir, no os engañáis porque eso no es lo importante. Creéis que estáis disfrutando y solo os estáis engañando a vosotros mismos porque al final vais a morir. Bueno, es interesante, por lo tanto, en su momento, ya que lo estamos grabando, que podáis revisar, repasar un poco esos poemas y estos ejercicios, como siempre digo, porque son un ejemplo, una muestra de aquel tipo de ejercicios que podáis encontrar luego en la parte de literatura del examen. ¿Vale? No sé si hay algún comentario, pregunta.
pues lo dejamos aquí, ya lo subimos.